ti, Señor, por este tiempo que estamos juntos para estar adorando tu nombre. Y ahora, Señor, al leer tu palabra escrita, queremos también ser conscientes, Señor, de lo que tú quieres hablarnos a nuestro corazón, Señor. Gracias, Señor, por tu presencia desde que llegamos, y tú seguirás obrando. En el nombre de Jesús, amén y amén. Aleluya, gloria al Señor. Queridos, en esta mañana, buscando al Señor, he entendido que tengo que compartir con ustedes sobre el secreto de la fortaleza espiritual. Gloria a Dios. ¿Cuántos de ustedes en algún momento han necesitado fortaleza? Y cuando pensamos en fortaleza, parece que unos pocos. Así que esos pocos que han necesitado, mire, somos bienaventurados, porque cuando necesitamos de alguien nos aferramos al Señor. Mire, le voy a volver a hacer la pregunta. Pero fíjese usted que fortaleza, dice el diccionario, que es la virtud que consiste en vencer el temor, tener resistencia, sobrellevar situaciones o hechos adversos. Eso es fortaleza. La virtud que consiste en vencer el temor, tener resistencia y sobrellevar situaciones y hechos adversos. ¿Cuántos de ustedes, cuántos de nosotros, en algún momento de nuestra vida hemos necesitado fortaleza? Amén. Claro que sí, queridos. Quiero que me acompañe a leer en Isaías 31. En Isaías 31. Vamos a buscar en dos pasajes. En Isaías 31 y también en Primera de Crónicas, capítulo 14. Y hace una seña ahí en los dos pasajes. Isaías, capítulo 30, versículo 1. Vamos a comenzar a leer. Y después busca también en Primera de Crónicas, capítulo 14. ¿Lo tiene? A los que tienen móvil se los complico, ¿a que sí? ¿Cómo hacen para guardar el otro segundo? Bueno, dice así la palabra del Señor en Isaías 31. Dice: ay de los hijos que se apartan, dice el Señor, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado. Queridos, cuando nosotros vemos esta palabra, hasta ahí por un momento, después seguimos, que lee el profeta Isaías, cuando vemos que habla esta palabra del profeta Isaías, encontramos que tiene un encabezamiento, y el encabezamiento que dice, ay, una expresión que está diciendo algo muy fuerte. Y en la Biblia, en el lenguaje actual, mire lo que dice el texto. Dice: ay de los hijos rebeldes, declara el Señor, que ejecutan planes, pero no los míos, y hacen alianza, pero no según mi espíritu, para añadir pecado sobre pecado. Fíjese que en el hebreo la palabra ay significa un sufrimiento o una tristeza muy profunda. O sea que lo que estaba teniendo el Señor cuando estaba diciendo esta palabra a través de Isaías, estaba diciendo que tenía un sufrimiento y una tristeza muy profunda en su corazón por su pueblo. Pero yo me pregunto, ¿qué había hecho el pueblo para que el corazón de Dios estuviese tan dolido? ¿Qué había hecho el pueblo para herirle tan profundamente? ¿Qué había hecho el pueblo para que Dios lo tratase como rebeldes? Cuando nosotros pensamos en algo, pensamos en cosas de pronto morales y de aquí y de allá, pero ¿sabe lo que había hecho el pueblo? El pueblo del Señor, que no eran paganos, era el pueblo del Señor. Ellos habían cometido un pecado muy grande, habían sido rebeldes. Y mire, cuando la palabra de Dios habla de rebelión aquí, está diciendo que era apartarse, era tener terquedad, era alejarse. Nosotros miramos el pueblo de Israel y nosotros decimos: qué pueblo duro, qué pueblo tremendo. Pero yo te pregunto, ¿alguna vez tú te has alejado del Señor? Tal vez no lo hiciste físicamente ausentándote de la iglesia, pero tal vez emocionalmente nos hemos alejado.
Amén. ¿Cuántas veces nos hemos vuelto tercos? Que el Señor nos dice, este es el camino, esto es lo que hay que hacer, y nosotros no lo hacemos. Amén. Hablaba ayer con alguien y le decía, mira, Dios permite a veces ciertas cosas, porque nosotros en nuestra terquedad queremos, esto Señor, y a veces hasta le decimos, Señor, si tú me amas, dame esto. Y el Señor, como aquel padre que dice, te lo doy con dolor en el corazón porque no es lo que debería darte, pero quiero que aprendas. Y el Señor a veces permite ciertas cosas en nuestra vida para que aprendamos. Pero no es propósito de Él que nosotros andemos de esa forma tercamente. No. Es propósito del Señor que nosotros podamos entender que somos pueblo de Dios y que Él quiere lo mejor para nosotros. Pero cuando nosotros pensamos, y les comento lo que aquí significa la palabra rebelión, apartarse, terquedad, alejarse, ¿de qué se había apartado Israel? Mire, quiero que me acompañe a ver en el 1, pero en la parte B. Dice, para tomar consejo y no de mí, dice el Señor. O sea que el pueblo de Israel se había apartado para tomar consejo, pero no de Dios. ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! Y fíjese usted que sigue diciendo, para cobijarse con cubierta. Uno que hace cuando se protege con una cubierta, ¿sí o no? Del sol o de la lluvia. Y el pueblo de Israel se había cobijado con cubierta, pero no era del Espíritu de Dios. ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! Cuando aquí dice cobijarse con cubierta, está diciendo en el original, hicieron sus propios planes. ¡Wow! Entonces vamos a leerlo con ese pensamiento. Hay de los hijos que se apartan, dice el Señor, para tomar consejo y no de mí, para hacer sus propios planes y no buscar de mi espíritu. ¡Qué fuerte! Eso es lo que dice la palabra del Señor. Dios diciendo, en otras palabras, mi pueblo ya no me consulta, no me buscan para recibir dirección y consejo. En vez de esto, descansan en el brazo de carne y cada vez que actúan sin buscarme, yendo al mundo a buscar ayuda, amontonan pecado sobre pecado. Han dejado su confianza en el brazo fuerte de Dios. Hermanos, qué tremenda palabra. Qué tremenda palabra. Se da cuenta que nosotros a veces leemos tan a la disparada y no tomamos en cuenta lo que la palabra de Dios nos dice. Pero pensamos, nosotros que a veces cuando decimos es alguien rebelde, pensamos en aquellos que tal vez están apartados por el del camino, que tal vez han dado su espalda groseramente al Señor, que tal vez están enredados en pecados groseros. Pero la palabra aquí trata a los que consultan otras cosas antes y esperan en otras cosas antes que a Dios, los trata como rebeldes. ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! Mire, la rebelión era que, ¿cuál era? Era confiar en otro. Esa era la rebelión. Confiar en otro, que no era Dios. Esa era la rebelión. Fíjense ustedes, confiar en otro que no era Dios. Y el Señor estaba diciendo, deben confiar en Dios, aunque la situación sea grande, sea conflictiva, sea adversa, sea como sea, tienen que confiar en Dios. Eso es lo que le estaba diciendo Dios en esta palabra. ¿Cómo ellos no recordaron? Porque ellos estaban ante una situación difícil, ante una situación, pero ¿cómo ellos no confiaron y no se acordaron de lo que Dios había hecho con ellos y por ellos en otros tiempos? Miren, queridos, la palabra de Dios dice, porque en ti ha confiado mi alma y en la sombra de tus alas me ampararé. Y dice en el Salmo 23:7, porque has sido mi socorro y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Queridos, ellos sabían lo que la palabra de Dios decía, pero sus corazones se volvían a otras cosas que no eran Dios. Mire, cuando el pueblo habla esto en Isaías, ya las tribus estaban divididas. Después que había pasado David y sus hijos, ya estaban divididas las tribus. Y en el sur había dos tribus.
Y en el norte había 10 tribus. Y había pueblos que amenazaban a las tribus del norte y había pueblos que amenazaban a las tribus del sur. Y aquí veía la tribu veía que los asirios se venían sobre ellos y que habían ahí declarado guerra sobre Judá. Y que los asirios venían con ganas de cortar cabeza a todo lo que fuese pueblo de Dios. Inclusive, dicen, cuentan los historiadores, que eran tan drásticos ellos, eran tan drásticos, que dice que cogían los pueblos, y dice que en carne viva, sin matarlos, los desollaban, le quitaban la piel y todo lo demás. Entonces, cuando el pueblo de Israel escucha que venía en contra suyo aquel pueblo tan maligno, tan malvado y todo lo demás, en su corazón piensan que tienen que buscar ayuda, pero no se vuelven a Dios. No se vuelven a Dios. Se vuelven a cualquiera menos a Dios. Parecía que la situación que ellos tenían delante no tenía esperanza. Y sabe que en sus crisis, en lugar de volverse a Dios, se volvieron, ignoraron y se volvieron a otras personas y a otros que le dicen la solución para sus vidas. Descansaron en sus propios ingenios, dice una versión. ¿Alguna vez usted tuvo sus propios planes? Sí. Son sus propios ingenios. Y muchas veces descansamos en nuestros propios ingenios. Yo voy a hacer, yo hago, yo resuelvo, yo creo que puedo hacer así. Y hay personas que somos muy rápidas y otros somos muy lentos. Y cuando ya vemos que está viniendo el peligro, nosotros ya empezamos a reaccionar. ¿Sí o no? Empezamos. Y ya, algo tengo que hacer, tengo que solucionar esto de alguna forma, algo tengo que hacer. Y ¿sabe usted que de pronto, cuando en eso, ¿sabe lo que hace el pueblo de Dios? En lugar de buscar a Dios por solución, envía embajadores a Egipto para pedirle a Faraón que le preste ayuda a ellos. Envía a pedir ayuda a Faraón para la batalla. Trataron de sobornar aún con tejes y manejes a los egipcios, para que los egipcios pudiesen de esa forma aflojar, acceder y de pronto pudiesen ayudarlos en esa situación tan adversa. Y dice en el 32, dice que se apartan para descender a Egipto y no han preguntado de mi boca, para fortalecerse con la fuerza de Faraón y poner su esperanza en la sombra de Egipto. O sea, la esperanza, la sombra de ellos dejó de ser Dios para empezar a ser ¿quién? Faraón. ¡Qué fuerte! Pero nosotros le caemos con todo al pueblo de Dios, pero vez tras vez nosotros hacemos lo mismo, queridos. Cuando dudamos del Señor, cuando decimos, Señor, mira esto, y ya nos sentimos como que ya nuestra vida se termina. Si Él te ha sostenido hasta aquí, ¿tú piensas que no lo hará de aquí en más? Él lo seguirá haciendo. Amén. Lo seguirá haciendo. Mire, en un momento determinado, cuando David había sido ungido por rey, ¿sabe que en ese momento vienen los filisteos contra David? Vienen los filisteos contra David y David llega un momento que no sabe qué hacer. David se piensa y se pone a ver que él tenía la responsabilidad del pueblo y los filisteos venían contra ellos y de pronto el pueblo que venía, que era malvado como los filisteos, iba a exterminar sus vidas. Y en esa situación, David tenía poder, tenía autoridad y hubiese podido hacer un montón de cosas. Pero en esa situación, ¿sabe lo que hizo David? Quiero que me acompañe a leer en el 14, en Primera de Crónicas, capítulo 14, 10, dice, entonces David consultó ¿a quién? A Dios, diciendo, subiré contra los filisteos, los entregarás en mi mano. Y Jehová le dijo, ¿qué cosa? Sube, porque yo los entregaré en tus manos. Fíjense, David ve la situación adversa, David se vuelve a Dios, le consulta a Dios y Dios le da los planes y estrategias y le dice, David, sube, porque yo daré victoria. David
sube. Y me encanta cuando dice sube porque yo los entregaré en tus manos. No está diciendo porque tú los vencerás. Yo los entregaré en mis manos. Esa era la mente de Dios. A través de David, Dios daría victoria al pueblo. Pero la mano poderosa de Dios sería sobre el pueblo. Miren, queridos, cuando nosotros vemos aquí que dice que David consulta y Dios le dice sube, estamos viendo que David busca dirección de Dios, busca orientación de Dios. David lo primero que hace, se va y se mete en oración, se mete buscando la dirección. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender a hacer, hermanos. Ante situaciones adversas, buscar al Señor, poner nuestra confianza en Dios porque Él tiene cuidado de nosotros. Muchas veces podemos llegar a pensar y podemos sentirnos que realmente las fuerzas no nos dan. Podemos sentirnos que la dificultad es grande y es tremenda. Pero ¿saben una cosa? Nosotros tenemos que saber que en el Señor la victoria está. Aleluya. Que podrá caer uno y otro a nuestro lado, pero si Dios pelea contigo, el Señor va al frente. Muchas veces buscamos la salida por nuestra propia cuenta, en lo que a nosotros nos parece. Nos metemos en cada enrollado, hermanos. Nos metemos tal vez en situaciones tan conflictivas. Nos metemos tal vez en gastos que no debiéramos hacer. Nos metemos en conflictos familiares que no debiéramos tener. Nos metemos tal vez en trabajos que no debiéramos tomar. ¿Por qué? Porque nos metemos en nuestra mirada. Pero Dios dice, espera, confía, porque Dios aún tiene más. Porque Dios aún tiene más. Y de eso se trata. Hermanos, cuando de pronto la palabra de Dios nos habla y nos dice que en un versículo más adelante, fíjese usted, fíjese que dice en el 14:10, pero en la segunda parte, subiré contra los filisteos. ¿Cuántos de ustedes han tenido un pueblo enemigo que alguna vez los ha asediado? Y no me refiero tal vez ni el vecino, pero a veces hay temores, hay luchas internas que están y que pelean en nuestras vidas y que están ahí apabullados y están ahí, y nosotros necesitamos obtener la victoria sobre eso. Y nosotros peleamos en nuestras propias fuerzas. A veces hay vicios que están en uno y que necesitamos vencer. Querido, con tus propias fuerzas, con mis propias fuerzas no lo lograremos, solo con las fuerzas del Señor. Pero ¿sabe qué? Tiene que haber una sinceridad de nuestra parte, de volcarnos a Dios con sinceridad. De volcarme y decir, Señor, yo no puedo, yo necesito de ti. Cuando nosotros vemos que aquí, que David se vuelve, Dios le da la estrategia y todo lo demás, y llega un momento que aún en medio de esa estrategia, cuando los filisteos son ahí batallados, y cuando los filisteos están ahí cansados y ya están ahí, y de pronto se despliegan, se ocultan y todo lo demás, estando ahí al oculto y estando ahí, cobran fuerzas nuevamente. ¿Y saben qué hacen? Vuelven otra vez a la carga. Vuelve, porque así es el enemigo. No se cansa. Y si encuentra áreas, yo siempre digo que él intenta, si encuentra camino cerrado, no entra, pero si encuentra camino abierto, entra, queridos, entra. Si encuentra pensamientos en cualquier cosa, si encuentra de pronto nuestro corazón en cualquier cosa, entra. Y lo que pareció casi una tontería, se agranda y se vuelve un mundo en nuestras vidas. Y nos hace bajar los brazos, nos hace decaer, nos hace volvernos atrás. Y nos hace, peor de todo, morir aún estando sentados en la iglesia. Porque muchas veces podemos llegar a ser muertos vivientes. Estamos tal vez muertos interiormente, pero estamos sentados en la iglesia. Pero en nuestro interior no fluye ni emana lo que es el Espíritu de Dios ni la presencia. Pero queridos, cuando esos gigantes que atacan nuestras vidas, tenemos que aprender que tenemos que levantarnos y batallar contra eso. Miren, queridos, cuando nosotros vemos que después el pueblo de los filisteos viene y vuelve a atacar otra vez a David y a su pueblo, ¿qué hubieses hecho tú? Yo posiblemente me ataca una vez, busco a Dios, Dios me dice, haz esto, esto y esto, y de pronto oigo que otra vez viene para atacar. ¿Qué hubiese hecho yo? Posiblemente hubiese dicho, Señor, tú me diste salida la primera vez por esta situación, yo también voy a hacer igual. Si una vez funcionó, ¿por qué no va a funcionar otra vez? Tú
podrás hacer de esta forma también, Señor. Pero ¿sabe lo que hizo David? Dice que David volvió a consultar a Dios. No se quedó con la primera respuesta ni la primera solución que Dios había dado. Volvió a consultar a Dios. Y en ese consultar a Dios, en ese consultarle, él se metió con Dios y Dios le da palabra fresca. Porque a veces vivimos de experiencias antiguas. Las hermanas que pasaron a testificar sobre el discipulado decían años conociendo al Señor. Y a veces nos quedamos en eso, en los años que conocemos al Señor. Pero en el Señor siempre tenemos caminos nuevos para andar. Amén. El Señor siempre tiene estrategias nuevas para dar. Me gustó porque el otro día estaba entrevistándome con una persona y me dice, mire pastora, conozco a mi Señor desde niña, desde joven, y he hecho todos los discipulados, he hecho todos los estudios, he hecho todo, pero quiero volver a hacerlo porque siempre tengo algo para aprender. Y cuando me dijo eso, yo dije, gloria a Dios, porque de eso se trata. Cuando nos sentimos tan autosuficientes, nada puede entrar a nuestras vidas. ¿Por qué? Porque todo lo sé, todo lo entiendo, todo lo creo. Pero cuando empiezas a escarbar, te das cuenta que nada sé, nada veo, nada entiendo, porque si no, andaría trancas y barrancas. Mire, y este no es tranca y barranca del hormiguero, ¿eh? La hormiga del hormiguero. Esto, andar a trancas y barrancas. Miren, queridos, en el 14, quiero que me acompañe a leer, dice que David volvió a consultar a Dios y Dios le dijo, sube. No subas. Epa. Le dice, no subas. Fíjese usted la importancia de buscar a Dios por todas las cosas. La primera le dice, sube, ¿se acuerdan? Sí. Y ahora le está diciendo, no subas. No subas. Por eso no nos vale lo que buscamos ayer a Dios. Hoy tengo que tener presencia de Dios fresca. No me vale lo que tal vez busqué hace tiempo. Hoy tengo que tener presencia de Dios fresca. Hoy tengo que estar buscando del Señor cada día. Porque de eso se trata. Mire, tú a veces cuando te tienes que privar unas horas de comer, ya sientes y te parece como que te vas, no se distraiga, mire hacia aquí. Cuando parece que te vas a ya venir y que vas a estar al fondo y que ya vas a estar sin fuerzas y que todo lo demás. No, queridos. No. ¿Por qué? Porque nos falta el alimento físico y apenas han pasado 3 horas sin comer. ¿Y por qué a veces podemos pasar días enteros sin estar, sin escuchar la palabra, sin leer la palabra, sin ser ministrados por el Espíritu Santo? Entonces nuestro espíritu se va poniendo tan flojo, tan flaco, tan esquelético, que cuando queremos acordar, la palmamos. Y para resucitar después, tengo que cantar muchas veces, resucítame, porque está palmado. Miren, queridos, cuando nosotros vemos que dice en el 14 que él volvió a consultar y Dios le dijo, no subas tras ellos, sino rodéalos. Fíjese, le da otra estrategia para venir a ellos por delante de la balsamera. O sea, no hagas, David, como tú quieres o como tú piensas. Haz como yo te estoy diciendo y como yo quiero que hagas. Cuando Dios le está diciendo y le está dando esa estrategia, Dios le está diciendo, si yo te lo digo, David, yo te voy a respaldar. Si tú vas en tu propia fuerza, si tú haces lo que a ti te parece, vas a caer, vas a salir derrotado, pero yo te estoy dando la estrategia. Mire, cuando de pronto dice y continúa diciendo la palabra del Señor, y así que oigas venir un estruendo por las copas de las balsameras, piense, de los árboles, de las palmeras, sal luego a la batalla, porque Dios saldrá delante de ti y herirá al ejército de los filisteos. Mire, es muy lindo, yo David, imagínense usted David, tirando nosotros en la presencia del Señor buscando dirección. Señor, ¿qué hago, Padre? ¿Qué hago, Dios? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y Dios te habla y te dice, hijo, haz esto, ve, rodea las balsameras y ahí yo voy a dar victoria. Él recibió la palabra, pero ¿cómo se la transmitía a su ejército? Que le vayas, que le digas a unos capitanes, a unos que están al frente del ejército, miren muchachos, la estrategia no es ir y pelear, la estrategia es rodear los árboles, y cuando rodeemos los árboles
más de uno del ejército habrá dicho, David está chalado. David está chalado. Mire, cuando ni comparado a esta situación, la magnitud, pero para mí es tan importante la iglesia como fue para David el ganarle a este ejército. Cuando el Señor hace unos meses me comienza a trabajar y a darle estrategias para la iglesia, yo me tiré delante de la presencia del Señor días enteros, porque digo, Señor, ¿qué hago? Estoy entendiendo bien qué es lo que quiere, Señor. Meter a la iglesia en una dimensión nueva, en una dimensión de apertura. ¿Qué es, Señor? Y Dios me empezó a ministrar y ministrar. Cuando tú recibes una palabra clara de Dios, queridos, tienes tal convencimiento que los resultados se comienzan a ver. Amén. Y así se da. Amén. Cuando Dios está en la cuestión, todo cambia. Todo cambia. Mira, hermanos, cuando nosotros vemos lo que le dice el Señor a David, David, cuando oiga venir, vamos a leerlo otra vez, un estruendo por la copa de las balsameras, sal luego a la batalla. O sea que las copas de las balsameras harían ruido, se moverían por el viento, y en eso tenía que salir David. Dice, sal luego a la batalla, porque Dios saldrá delante de ti y herirá el ejército de los filisteos. Menuda victoria dio el Señor. Yo me imagino David diciendo esto a los capitanes y esperando que las balsameras se muevan. Y pasaba 1 minuto y no se movían. Pasaban 2 y no se movían. Y David no tenía reloj en aquel entonces, posiblemente de arena, y lo estaba dando vuelta y vuelta y vuelta y vuelta. Señor, ¿cuándo? Tú me lo dijiste, ¿cuándo? Y así nos pasa a nosotros. A veces queremos ya, pero Dios tiene todo en sus planes y en sus propósitos. Hermanos, y cuando de pronto comienzan a moverse las balsameras, dice, mire, me encanta el 16 porque dice, hizo pues David como Dios le mandó. ¿Y qué pasó? Y derrotaron al ejército de los filisteos desde Gabaón hasta Geser. Y dice el otro versículo que debido a eso la fama de David se divulgaba. Pero fíjese usted, dice, hizo David lo que Dios le mandó y derrotaron al ejército de los filisteos desde Gabaón hasta Geser. ¿Qué diferencia con el primer pasaje que leímos? Donde encontramos a un Dios que está enfadado porque el pueblo en su rebeldía, el pueblo se olvidó de Dios y buscó ayuda en uno, buscó ayuda en otro, buscó socorro en otro, buscó que la cobertura y su cubierta fuese otro que no era Dios. Y en ese buscar otra cobertura se apartaron de Dios. Porque tú caminas de acuerdo a la cobertura que tienes, ¿sí o no? Amén. Claro. Y algunos dicen, bueno, cuando no conocen a Dios, algunos dicen, bueno, sí, yo estoy bien con Dios, pero, mire, con Dios no hay peros. O confías o no confías. Amén. Directamente. Amén. Y cuando de pronto lo vemos al pueblo de Israel no confiando en Dios, buscando otra cobertura, buscando otro cobijo. Tantas veces, querido, aún nosotros nos buscamos cobijo en personas. Y personas llegan a ser para nosotros a veces más importantes que la boca de Dios. Es verdad. Sí, Señor. Y personas llegamos a poner la confianza tanto que de pronto cuando nosotros nos damos cuenta estamos confiando más que en Dios. Te prometen un trabajo y tú dices, sí, esta persona no me va a fallar. Maldito el hombre que confía en brazo de hombre. Amén. ¿Por qué? Porque nuestra confianza tiene que estar en el Señor. Dios usa gente, Dios usa medios, Dios pone y saca el rey, como orábamos hoy al principio. Pero queridos, nosotros tenemos que entender que nuestra seguridad está en el Señor. Amén. Y nunca pongas tanto tu confianza en alguien, que ese alguien te robe la personalidad que tú tienes que tener en Dios. Porque a veces son gente de inconversa que hace como un trueque con nosotros. Y cuestión de que, bueno, para estar bien con ese que me ha prometido esto, tengo que transigir con mi vida espiritual en algo. No puedo transigir, porque estoy igual que el pueblo de Israel. Y a veces, no solamente gente inconversa, queridos, aún con gente cercana, que hacemos trueque. Y a veces, bueno, para estar bien con esta persona, tengo que sentarme y murmurar o hablar. ¿Por qué? Porque es el léxico de ella, es el lenguaje que tiene.
Y de eso se trata. Muchas veces tal vez con negocios, con necesidad de dinero, y ponemos nuestra confianza en uno o en otro, y tú me dirás, sí, pero a veces estamos desesperados. Sí, yo sé, hermanos, y todos hemos pasado y pasamos por esa situación. Pero ¿sabes una cosa? El gran yo soy te sigue diciendo que aunque veas venir a los filisteos en contra de ti, Dios sigue siendo Dios. ¿Por qué no recordamos de la forma como Dios en algún momento Él nos sacó de algún apuro? Como Dios preparó camino para que podamos andar. ¿Por qué nos encerramos en nosotros mismos y nos olvidamos que nuestra cubierta tiene que ser Dios y no cualquier otro? ¿Por qué quitamos nuestros ojos del Señor? ¿Por qué confiamos a veces capaz que en cualquier otro que nos dice, mira, que yo te voy a solucionar, y no en Dios? Mira, hermano, cuando David fue una vez y consultó, Dios le da la resolución de su conflicto. Y la segunda vez cuando viene el conflicto no se contentó con eso, sino que fue y consultó nuevamente a Dios. Está diciéndonos la palabra del Señor que cada día las directivas de Dios son nuevas y frescas. Amén. Y que la única forma de conocerla es buscando a Dios y metiéndonos en Dios. Cuando tú no riegas una planta, ¿qué le pasa a la planta? Cuando tú no alimentas a un bebé, ¿qué pasa al bebé? Muere. Cuando de pronto tú tienes ahí algo y no lo sustenta, que tiene algo que tiene vida y no lo sustenta, ¿qué pasa? Muere. Y lo mismo pasa con nosotros. Si vamos perdiendo nuestra fe y no alimentamos nuestra fe en el Señor, y no nos volvemos ahí dependientes de Dios, algo fuerte pasará, que iremos muriendo en nuestro interior. Hermanos, nosotros aquí con nuestra mentalidad y con nuestra forma de ser y con nuestro movernos y poder adquisitivo, que gracias a Dios tenemos muchísimo más que en cualquier otro país, nosotros nos volvemos tan exquisitos que si me duele la cabeza, ¿qué es lo primero que hacemos? Paracetamol, ibuprofeno. Si estamos de pronto con un problema de enfermedad, ¿qué es? Primero al médico. Y yo no te digo que no esté bien, pero yo te digo, hemos buscado al Señor si Él también nos ama. ¿Por qué en otros países necesitan orar por lo más mínimo? Porque no tienen medicinas, no tienen nada. ¿Por qué nosotros vamos a tomar un vaso de agua y ni nos acordamos de dar gracias al Señor por el vaso de agua? Algunos se ponen delante de la mesa a comer y no son capaces ni de decir, Señor, bendice estos alimentos. Y comienza como si fuera... y listo. No. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hacemos eso, le estamos diciendo al Señor, yo no dependo de ti, dependo de mí nada más. Pero es necesario que lo hagamos y que enseñemos a nuestros hijos a hacerlo también. Porque eso es una dependencia que tenemos del Señor. Miren, queridos, el Señor es el que nos provee cada día y el que nos sustenta. Y si Él te ha provisto, Él seguirá proveyendo. Esa tiene que ser nuestra confianza. Esa tiene que ser nuestra seguridad. Queridos, yo no sé qué ha habido tal vez en el pasado donde Dios te ha provisto, pero Dios puede seguir haciéndolo. Y puede seguir confiando. Y puede seguir teniendo la cubierta. Y no necesita, mire lo que le voy a decir, y no sé por qué en esta mañana tengo que decírselo así. No necesitas transigir con nadie para que el propósito de Dios sea hecho en tu vida. Dios tiene su propia estrategia. Gloria a Dios. Dios tiene su propia estrategia. Amén. No necesitas vender tu alma, por decirlo así, a nadie, porque Dios tiene su propia estrategia. Y Dios sabe cómo sacarte de esa situación. Pero busca a Dios. No necesitas meterte en situaciones que te lleven a pecar, a mentir, para tú estar bien y para acomodarte. No, no, no. Marquemos la diferencia. Busquemos a Dios y Él nos sacará de esa situación. ¿Por qué? Porque mi Dios es suficiente. Aleluya, gloria al Señor, mi Dios es suficiente. Y mira, dice que salió David y hicieron como Dios le dijo y venció. Y dice que la fama de David corría por todos lados. Iglesia del Señor, Dios te tiene en la palma de sus manos. Por lo tanto, confía porque será como Dios te ha dicho. Cierra tus ojos por un momento. Y ahí donde estás, tal vez tienes que analizar en esta mañana, tenemos que analizar en esta mañana, si hemos confiado
en otra cosa, en otras situaciones, en otras personas. Si otras personas han sido para nosotros el cobijo y nuestra referencia más que Dios. Si tal vez le hemos visto como una posibilidad o como algo y no hemos apoyado tanto, y tal vez muchos fueron defraudados, y en el momento de ser defraudados nos sentimos tal vez tirados ahí en el suelo. Pero la palabra de Dios dice: maldito el hombre que confía en brazo de hombre. Y en esta mañana Dios te dice que Él sigue siendo Dios. Que Él sigue siendo Dios. No importa la situación que estás pasando, no importa el conflicto que estás viviendo, no importa tal vez el enemigo cómo viene, pero Dios te sigue diciendo que le busques a Él, que clames a Él, y Él se encarga de todo lo demás. Él tiene cuidado de ti. Él tiene cuidado de ti. Él tiene cuidado de ti. Él cuida de ti, mi hermano, mi hermana. Él cuida de ti. Él va adelante abriendo camino. Él va adelante haciendo camino. Él es tu Dios. El que pelea por ti. El que te da la dirección, el que te da la estrategia. Y aun cuando el enemigo ruge, aun cuando se levantan voces negativas a tu alrededor, el Señor te da la victoria. Y mira, entiendo que tengo que decir en esta mañana que aún esas voces que te están maldiciendo, el Señor tiende celada para ellos. Los que te están maldiciendo, deja, porque verás cómo Dios los destruye. Porque Dios pelea por ti. Dios pelea por ti. Dios pelea por ti. Dios destruye el ejército. Dios destruye el ejército. Aún los que están murmurando en sus casas, contra uno y contra otro. Aún los que están murmurando en sus corazones, hermanos. Estén aquí o no estén aquí, pero que van contra el pueblo del Señor, Dios los destruirá. Dios destruirá. Porque Él por sus hijos, Él pelea y defiende. Aleluya. Él pelea y defiende. Él pelea y defiende. Él pelea y defiende. Y mira, Él te está diciendo: escucha la balsamera, escucha esto, escucha aquello, porque yo estoy dando victoria. A mi forma, no como tú quieres, a mi forma, como yo sé que tengo que hacer. Buscadme, dice la palabra de Dios, y viviréis. Buscadme y viviréis. Y de eso se trata. Mi hermano, mi hermana, si tú estás necesitando en esta mañana que Dios obre en alguna situación, tal vez una situación interna, tal vez un conflicto externo, ahí donde tú estás, ponte de pie en esta mañana y vamos a orar al Señor. Vamos a orar al Señor. Tal vez tú estás sintiendo que no sabes ni qué hacer y que las fuerzas no te dan. Así se sentía David, pero él se volvió a Dios, y en ese volverse a Dios, Dios le tocó, Dios le ministró, y en esta mañana toma decisión: me vuelvo a ti, Señor. Renuncio a toda cobertura que he tenido que no seas tú, Señor. A toda cubierta que no seas tú, Señor. Sí, Señor. A todo amparo que he tenido que no eres tú, Señor. Sí, Señor. Renuncio en esta mañana. Se llame como se llame, sea hombre, sea mujer, sea planes, sean proyectos, sean propósitos personales. Renuncio en esta hora, porque quiero tener tus propósitos, sí, tus planes sobre mí. Sí, sí. Que tú pongas sobre mí aquellas personas que tú quieres poner, amén, no las que yo busco, Señor. Sí, Señor. Porque yo así solo creceré y avanzaré. Señor, no quiero ser como el pueblo de Israel. No quiero. Señor, que buscó su propia cobertura. Bueno. Fue Egipto, pueblo pagano, idólatra, descendió buscando solución. Pero, Señor, queremos ser como David, que se refugió en tus brazos. Sí, papá. Y en tus brazos se amparó, Señor. Sí, papá. Y en ellos estuvo cobijado. Aleluya. Sí, Señor, y en esta mañana tú ves tu pueblo que está aquí de pie, Señor. Amén. Los que están necesitando un milagro. Los que están necesitando que tú obres. Señor, tu pueblo